¿Qué tal, alumnos? Buenas tardes. Vamos a hacer la última parte de la clase de contratos que dejamos pendientes en este video, esta clase virtual. Para ello vamos a hablar un poquito de lo que hablamos en la última clase. ¿Qué es lo que hablamos en la última clase? Hablamos sobre contratos. Hemos hablado sobre los contratos en general. Hemos dicho que los contratos vienen a ser aquel acuerdo a través del cual una persona, el arrendador, va a comprometerse a dar un goce temporal de su bien a otra persona, que es el arrendatario, y este a su vez a darle una renta. Hemos hablado en la clase anterior sobre cuáles son las obligaciones del arrendador, ¿no? Como la de entregar el bien al arrendatario con todos sus accesorios en el plazo, lugar y estado convenidos. Hemos hablado que el arrendador tiene que mantener al arrendatario en el uso del bien y además a efectuar todas las reparaciones necesarias salvo pacto distinto. Del mismo modo hemos hablado todas las obligaciones que tiene el arrendatario. Hemos estado conversando sobre las cláusulas básicas que tiene un contrato de arrendamiento, como dónde se encuentra el inmueble, el estado en el que está, el inicio y término del contrato, del plazo, el destino del inmueble, si va a ser usado para vivienda, para comercio, para industria, el monto de la renta, cuánto es el monto de la renta, el inicio del pago, y la conclusión del contrato. ¿Qué pasa cuando se concluye el contrato? ¿Qué pasa si lo concluyo antes de tiempo? Si va a haber alguna penalidad, algún cambio, etcétera, etcétera. Los gastos que podrían tener. Les hablé de las cláusulas que podrían tener, la cláusula de garantía, la cláusula de fiador personal o comercial y la cláusula de seguros. Ahora, las siguientes tres cláusulas que voy a mencionar son importantes, pero para esto tenemos que tener un poco el panorama de lo que viene a ser el desalojo. ¿Qué ocurre? Ustedes saben que en nuestro país no ha habido una tradición larga de grandes movimientos arrendatarios. Por el contrario, muchas personas se han negado a tener esta posibilidad de arrendar propiedades. ¿Por qué? Porque había una ley antigua, la ley de inquilinato, que le daban demasiadas prerrogativas al arrendatario. En la actualidad ya no está vigente esta norma. Sin embargo, sigue habiendo otras características que hacen de que sea para un arrendador peligroso arrendar hacia alguien, porque va a ser muy difícil que le restituya el inmueble, o tal vez hasta lo pueda perder. Entre ellas es que el proceso de desalojo promedio está establecido en el Código Procesal Civil, puede durar de hasta 2 a 3 años. ¿No? Este proceso de desalojo, el uso del inmueble puede ser para vivienda, para comercio, para industria, para diversas cosas, pero el proceso en realidad va a durar demasiado. Profesor, ¿cualquiera puede entrar a este tipo de proceso? Sí, cualquier persona, no es necesario que tenga una formalidad específica el contrato. El contrato puede ser un contrato privado, con firmas legalizadas, inscrito en registros públicos. De cualquier forma, el proceso suele ser largo. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que el arrendador tiene la razón, que realmente tiene que restituirle el bien porque el arrendatario ha incumplido normas del contrato, ya ha incumplido cláusulas del contrato. Por ejemplo, se ha atrasado en los pagos, no ha pagado los servicios de mantenimiento, ha hecho un mal uso del inmueble, diversas cosas que podríamos haber planteado. El arrendador presenta esto y muchas veces los arrendatarios pues presentan dentro de la constitución de la demanda cierto tipo de documentación contraria. Vamos a decir, yo demando a mi arrendatario porque ya llevan 3 meses que no me paga. El arrendatario dice, sí le he pagado. Ah, sí, 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 ya le pagué. ¿Y qué documento tienes? Él no me ha pagado. Puede presentar documentos falsos. Presenta documentos falsos, llega hacia el juez recepciona los documentos y ahora me pide a mí que yo responda. Yo digo, esos documentos son falsos. Entonces van a contratar a un perito para ver que esa documentación que ha presentado, esos documentos donde supuestamente yo he pagado, donde me ha pagado, son verdaderos, para ponerlos un ejemplo. Otro puede presentar un contrato falso de ampliación de arrendamiento, suponiendo que la razón del desalojo es porque ya se venció el plazo. Y así sucesivamente, pueden haber diversos motivos en el cual tú quieres votar a una persona que está ya sin ningún tipo de derecho arrendando tu propiedad
y esta persona se va a continuar en el lugar, a pesar de que el contrato había sido un año, por 2 años más, 3 años más. Entonces, al haber este problema de la devolución, restitución del inmueble para los arrendadores, muchas personas decidieron no continuar con eso, no hacer ese tipo de contratos. Por lo que en el año 2014, para cambiar esa realidad, se creó la ley 30201. Esa ley, la normal que hay puesto con el número 2, la ley 30201. ¿Qué tiene la ley 30201? Esta ley creaba el registro de deudores judiciales morosos. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Este registro indicaba que iban a poner a todas aquellas personas que que habían sido declarados vía judicial como deudores. Se iba a crear un sistema general que hasta ahora existe, ¿no? Donde pueden poner el nombre de una persona que es declarada un deudor moroso vía judicial. Y además cambiaron algunas normas del Código Civil, del Código Procesal Civil, perdón. En esta norma del Código Procesal Civil se indicó que nosotros podíamos poner dentro del contrato, de un contrato de arrendamiento una cláusula para que en un futuro el arrendatario se allane a algún proceso, judicial que llevemos, ¿ya? ¿Para qué? Para que no conteste la demanda, no esté contraviniendo lo que estamos demandando cuando se trate sobre la restitución del inmueble por falta de pago del impuesto, por falta del pago de la renta o por vencimiento del contrato. Eso se llama. Antes no existía eso. Nuestro Código Procesal Civil cambió a partir de la norma 30201. Como le dije, fue en el año 2014. ¿Qué pidieron para que nosotros podamos hacer esto? Se hizo que el contrato primero tenga una formalidad obligatoria, que es que tenga el contrato mínimo con firmas legalizadas, ¿ya? Legalización de firmas por parte del arrendador, y la cláusula de allanamiento futuro. Esta cláusula tiene que ser indicada. Esto hacía de que se supone que el proceso judicial sea mucho más corto, entraba el arrendatario que no pagaba, entraba en el registro de deudores morosos declarados judicialmente, y la restitución era mucho más rápida. Es lo que se esperaba, lo que se especulaba. Sin embargo, igual no fue algo que durara 2, 3 meses. En la realidad duraba como un año y medio, 2 años. Duraba bastante. Aquí les muestro, por ejemplo, la ley que el registro de deudores judiciales morosos, y en esta normativa te indicaba en el cambio en el cambio del artículo 594 del Código Procesal Civil, indica en los contratos de arrendamiento de inmuebles con firmas legalizadas ante notario público o juez de paz, es decir, necesitamos tener contrato con firma legalizada, ya, aquellos contratos que contengan una cláusula de allanamiento a futuro del arrendatario para la restitución del bien por conclusión del contrato o por resolución del mismo por falta de pago, ya. El juez va a notificar la demanda al arrendatario para que dentro del plazo de 6 días, ya, el arrendatario tenga para contestar. Vuelvo a explicar mejor. ¿Qué pasa? A través de la ley 30201 se indicaba, si yo pongo la cláusula de allanamiento futuro, entonces el arrendatario tiene 6 días máximos para contestar la demanda. ¿Cuál va a ser la contestación? Solamente recuerda que son 2 causales. La primera causal, y la causal clara o básica, viene a ser, ¿cuál? La causal de desalojo, se supone porque ya se concluyó el contrato, porque ya se acabó el plazo. ¿Ya? Y decir, a ver, si ya se acabó el plazo, tienes que desalojar. ¿Qué es lo que tiene que presentar el arrendatario? No, hemos hecho un nuevo contrato de arrendamiento, tiene que demostrar cómo es un nuevo contrato de arrendamiento. O caso contrario, también podría haber sido que se resuelve el contrato porque por la falta de pago, por 2 meses y medio que no ha pagado. Entonces, tiene que demostrar, no, sí he pagado. Le daban 6 días para demostrar, desbaratar esta situación, ¿no? Vuelvo a decir, las 2 únicas causales vienen a ser sea el vencimiento del plazo o por falta de pago, por estas 2 causales. ¿Está bien? Tenía 6 días para responder. Y luego de esos 6 días, en que acreditaba o no, el juez ordenaba el lanzamiento en 15 días hábiles. Entonces, en promedio, se calculaba que iba a ser 1 mes y medio para el desalojo, pero no fue así, duró como que un año.
Profesor Aldo, ¿esta normativa sigue vigente? Sigue vigente. La ley 3201 sigue vigente. Ya, pero igual no ha sido algo que acortó el procedimiento, el proceso de desalojo. No, no lo cortó porque seguía siendo largo. Es cierto, más corto que el promedio, pero sigue siendo largo. Vuelvo a recalcar, ¿cuál era lo necesario para esta cláusula? Para poderse acoger a la ley 3201, la legalización de firmas del arrendador y la cláusula de allanamiento futuro. Es decir, esta cláusula de allanamiento futuro es una cláusula como la que indica acá. La que indica acá en la segunda parte de la columna de la parte derecha de la diapositiva. El arrendatario declara que se allana a la solicitud de restitución del inmueble por vencimiento del plazo del contrato o resolución del arrendamiento. O sea, son las dos causales. Por restitución, ¿por cuáles son las dos causales? Resolución del arrendamiento por falta de pago o por vencimiento del plazo. ¿Cómo es vencimiento del plazo? Yo alquilo un año a Juan y llegó el año y Juan sigue poseyendo mi inmueble. Entonces, si yo he puesto la cláusula de allanamiento futuro, él tiene la obligación de devolverme porque ya se venció el plazo. Esa es una de las formas. La otra forma es, yo he hecho un contrato de un año con Juan, pero Juan ya se va atrasado 2 meses y medio y no me ha pagado en la renta. Por lo tanto, yo puedo pedir que se resuelva el contrato. ¿Por qué? Porque y que me restituya el inmueble porque ha incumplido el pago, ¿no? El pago indicado. Entonces, para poder acoger la ley 3201 necesitaba la cláusula de allanamiento futuro, ¿no? Y además de la cláusula de allanamiento futuro, tenía que tener la alegación de firmas del contrato. Además de ello, luego, y eso fue en el año 2014, en el año 2015 se creó el decreto legislativo 1177. ¿Para qué se hizo este decreto legislativo? Este decreto legislativo, su intención era poder promocionar el arrendamiento para viviendas. Se hizo un decreto especial, eso fue en el gobierno de Humala, ¿no? Un decreto especial, ya casi terminando fue, el 18 de julio de 2015, tenía que entregar el 28 de julio. Era por terminar, en su último año de gobierno, prácticamente. Lo que se indicó fue crear una nueva manera de incentivar la promoción de arrendamiento para vivienda. Quiero aclarar, para vivienda. Hay una diferencia con las anteriores. La ley 3201 o el procedimiento regular puede ser para vivienda, para comercio, para industria, puede ser para diferentes cosas. Para diferentes cosas puede ser el uso del inmueble. Mientras que para el decreto legislativo 1177 era para promocionar el arrendamiento de viviendas. Entonces, solamente puedo acogerme al decreto legislativo 1177 para arrendamiento de viviendas. ¿Qué se hizo en esa de aquí? Se dijo de que se iba a dar facilidades, se iba a dar un proceso de desalojo mucho más rápido, un proceso único de desalojo, ¿ya? Sí, se iba a crear este proceso especial para que puedan salir mucho más rápido, ¿ya? Para que podamos acabar el contrato, si es que hay ese incumplimiento, ¿no? De una manera mucho más rápida. Entonces, a través de este proceso único de ejecución de desalojo, ¿ok? Esa era la idea, tener un proceso único de ejecución de desalojo mucho más rápido, mucho más viable. Entonces, ¿qué condiciones pusieron para poder hacer esto? La primera era de que se creó el registro de arrendamiento de vivienda. Existe un registro de arrendamiento de vivienda en donde vamos a inscribir todos los arrendamientos relacionados a las viviendas que se van a acoger al decreto legislativo 1177. Entonces se creó este registro de arrendamiento de viviendas, pero para poder entrar tenías que hacer el contrato. No era un contrato privado, no era un contrato simplemente con firma legalizada, era un contrato a través de un formulario, que hasta ahora existe, el formulario FUA, formulario único de arrendamiento. Entonces, este formulario, lo que me daba a mí, lo que me indicaba, era una forma de tener, una forma de tener la posibilidad nosotros de poder tener unas cláusulas promedios para todo el contrato, para todos los contratos, tener una cláusula especificando cuánto es el monto, las formalidades de acuerdo a cada cosa que deberíamos realizar, cuál es el pago del mantenimiento, las cláusulas necesarias en un contrato para de arrendamiento, todas esas cláusulas tenía el FUA. Tiene el FUA, no tenía, tiene el FUA.
¿ya? Y dentro de estas cláusulas, además, tenía que tener la cláusula de cuenta de abono. ¿Qué significa esta cláusula de cuenta de abono? Esta cláusula de cuenta de abono indica de que no basta que yo me allane a un futuro proceso, sino que en este caso, esta cláusula lo que me indica a mí es que el arrendatario no le va a pagar al arrendador, le va a dar el dinero en su mano y decirle, ¿sabes qué? Con esto basta. Yo le pagué y tiene que quedar solo mi palabra. No, en la cláusula de cuenta de abono que va dentro del contrato de arrendamiento, es un contrato a través del cual yo voy a indicar que el arrendatario tiene que abonar, tiene que pagar la renta a través de un número de cuenta, una cuenta del sistema financiero. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario eso? Porque es una manera más cierta o con mayor certeza para que nosotros podamos demostrar de que hubo un pago o no. Vuelvo al caso. Aldo López, le alquilo un departamento a María. María no me paga. Yo le digo, 2 meses que me dé. María puede decir, sí, yo le pagué. Yo siempre le he pagado mensualmente, pero no tiene cómo demostrar su palabra contra la mía. Ya porque nunca le he dado un tipo de documentación. O le da un recibo simple y ella puede decir, acá tengo un recibo simple, pues es un recibo fraguado. En cambio, con la cláusula de cuenta de abono, ya no voy a tener este problema, teóricamente. ¿Por qué no voy a tener este problema? Porque la cuenta de abono me va a indicar que María solamente va a poder pagarme cuando deposite en un número de cuenta que yo he indicado, ¿no? Ella tiene que llevar un número de cuenta que está supervisada por la SBS, ¿no? Un número de cuenta que está supervisada por la SBS, y de esa manera, si yo digo María no me ha pagado, y no me ha pagado, pues no va a aparecer alguna transacción. Por el contrario, si yo digo María no me ha pagado, María dice sí, sí le he pagado, se puede demostrar en el estado de cuenta del banco, ¿no? Que sí hubo el pago. ¿Me comprenden? Hay mayor certeza. Entonces, para el decreto legislativo 1177 se indicaba que la formalidad tenía que ser primero por FUA, formulario único de arrendamiento, formulario creado específicamente para tenía el formulario que inscribirse en el registro de arrendamiento de vivienda, en el RAF, ya se inscribe en el RAF, y además tiene que tener la cláusula de cuenta de abono, porque sin la cláusula de cuenta de abono, pues entonces no era permitido eso, porque necesitamos mayor certeza de si se pagó o no se pagó. Está bien, era necesario poner si se pagó o no se pagó. Eso es lo que indica el decreto legislativo 1177. ¿Hizo más rápido las cosas? Sí, mucho más rápido. Muy poca gente ingresó a esto. De hecho, esto ha pasado casi sin pena ni gloria. ¿Ya? El proceso para desalojar supuestamente debe durar 4 meses, porque es un proceso único de desalojo, mucho más rápido, teóricamente, ¿no? Es solamente para vivienda y tiene que cumplir esta formalidad. Sin embargo, en el año 2019, pues se creó una ley que trataba de usar un poco de la ley 30201, que era la ley con la cláusula de allanamiento futuro, y el decreto legislativo 1177, que trataba de usar las dos cosas, ya que era solamente para viviendas, se unió para crear una ley de desalojo con intervención notarial. Pónganme mucha atención en esta parte, muchachos, ¿ya? Por favor, pónganme bastante atención. Se creó la ley de desalojo con intervención notarial. ¿Qué indicaba esta ley de desalojo con intervención notarial? Que hasta ahora indica. En realidad es una norma que de momento no hemos visto cómo funciona en el desalojo, porque hasta ahora no hay un proceso de desalojo a través de esta normativa, pero de que está establecido, ya está establecido. ¿Qué es establecido? Se dijo, miren, el proceso regular dura 3 años prácticamente. El de la ley 3201, año y medio, 2 años. El decreto legislativo de 4 o 6 meses. El de 11-17. Igual se demora mucho. ¿Cuál es el problema? El problema es que en el proceso de desalojo se demora mucho el juez en demostrar las causales de desalojo, demostrar que las causales de desalojo ocurrieron, existen, ¿no? Entonces la ley de desalojo con intervención notarial ha dicho, o ha entendido, vamos a separar el proceso de desalojo en 2 partes. Que el juez ordene el lanzamiento, ¿ya? Pero el juez, como es el que demora demasiado el proceso para demostrar las causales de desalojo, quien se encargue de comprobar o constatar la causal de desalojo tiene que ser el notario.
Es decir, la ley de desalojo con intervención notarial va a tener dos partes, una parte notarial y una parte judicial. La parte notarial es que el notario es el que va a analizar si existe o no las causales de desalojo, si se han cumplido las causales de desalojo. Cuando el notario se dé cuenta de que sí se cumplieron las causales de desalojo, va a informar al juez y el juez es el que va a ordenar el lanzamiento. Eso viene a ser, o sea, ya no lo va a hacer todo el juez, ya no hay un proceso único especial, sino ya lo va a realizar en primera parte el notario y en segunda parte el juez. Profesor Aldo, cualquier contrato, yo tengo un contrato antiguo, ¿puedo entrar en eso? No. Ese contrato solamente van a poderse coger aquellos que estén a través de la ley 30201, perdón, 3933. La ley 3933. La ley 3201 sigue vigente, sigue vigente. ¿Puedo usarlas? Puedo usarlas. El decreto legislativo 1127 pues sigue vigente, sí sigue vigente. ¿Ya? La ley 3933 es solamente para aquellos contratos que se han acogido a esta normativa. Y para acogerme a esta normativa necesito como formalidad tres cosas. La primera, la cláusula de llenamiento futuro. Yo tengo que tener la cláusula de llenamiento futuro. Que yo en un futuro, si cumplo las dos causales que ya les he indicado varias veces, que es la resolución del contrato por falta de pago, o por el término del plazo del contrato, cualquiera de las dos, o sea, cuando ya se acabó el contrato, el término del plazo del contrato, o cuando se ha resuelto por falta de pago, si yo voy a desalojar a alguien por esos dos causales, entonces yo me allano ante cualquier pedido de restitución. La causa de llenamiento. La que se pone en el 3201 también se pone aquí. La cláusula de cuenta de abono, la que está en el decreto legislativo 1167, también tiene que estar acá en la ley de desalojo con intervención notarial 3933. Aquí también está la normativa. ¿Qué quiere indicarme esto? Que aquí tengo que poner una cláusula donde digo que voy a depositar en una cuenta una cuenta de alguna entidad financiera que está regulada por la SBS, para que se pueda demostrar del pago, ¿no? Y además de eso, la cláusula directa de sometimiento expreso ante la norma. El arrendador y el arrendatario tienen que estar de acuerdo a someterse al desalojo a través de la ley 3933. Tiene que indicarlo en el contrato para que se pueda realizar. Vuelvo a indicar. Es decir, que para poder acogerme a la ley 3933, la ley de desalojo con intervención notarial, tengo que tener esas tres cláusulas. Miren, ahí las he mencionado. La de cuenta de abono, que es la cláusula donde se apertura una cuenta, el arrendador apertura una cuenta para que el arrendatario pues abone mensualmente o de acuerdo al periodo que se indique, ¿no? El pago de la renta. La cláusula de allanamiento futuro, que es la cláusula en la cual el arrendatario se allana a la solicitud de restitución del inmueble por las dos causales. Vuelvo a repetir porque quiero que se les quede claro. La causal de vencimiento del plazo del contrato, o sea, ya se acabó el contrato, porque el plazo ya se venció, o porque se resolvió el arrendamiento por falta de pago. Por cualquiera, solamente por esas dos causales, yo puedo pedir, yo establezco esa cláusula de allanamiento futuro para que el arrendatario devuelva el inmueble. Y la cláusula de sometimiento expreso, que sin falta cualquiera de esas cláusulas, entonces no se puede hacer el desalojo por la ley 3933. Pues el desalojo por las cláusulas de sometimiento expreso, que ambas partes indican que se someten a la ley 3933 para que el notario tenga competencia en la parte del desalojo y pueda constatar los causales del vencimiento del plazo del contrato o por resolución de falta de pago. La causal, el sometimiento expreso indica directamente que se acogen a la ley 3933. Tiene que tener estos tres cláusulas para que se pueda realizar a través del desalojo con intervención notarial. ¿Ya? Estas tres cláusulas. Profesor Aldo, ¿para qué es? ¿Solamente para viviendas? No, es para vivienda, comercio, industria, para cualquier tipo de uso de arrendamiento. Para cualquier uso de arrendamiento. ¿Qué pasa si yo tengo un contrato antiguo y ahora quiero cogerme la ley 3933? Pues tienes que hacer un nuevo contrato con toda la formalidad. Por eso yo tengo 4 años en un contrato y no me está pagando. ¿No puedo coger la ley 3933? No, porque tienes que tener las tres cláusulas indicadas. Si no tienes las cláusulas indicadas, entonces el contrato no tiene validez, no tiene la validez necesaria
para poder acogerse a la ley 3933. Si ustedes lo que quieren es poder acogerse a la ley 3933, van a tener que hacer un nuevo contrato que cumpla con toda la formalidad. ¿Está bien? Entonces, ¿quién puede acogerse a la ley de desalojo con intervención notarial? ¿Quién puede solicitarlo? El propietario, el arrendador, el administrador, el que se considere que tiene derecho a restituirse el bien. ¿Ya? Cualquiera de ellos. La competencia son dos partes. La primera es los notarios, que van a constatar si se cumplen las causales para el desalojo, ¿no? El notario, dentro de la provincia en que se encuentre el predio, ¿no? Y el otro lado, el juez de paz, que es el que va del distrito judicial, ¿no? El que va a ordenar, en este caso en específico, el desalojo, el lanzamiento, ¿ya? Entonces, el desalojo con intervención notarial tiene como requisito ser un contrato individualizado y tiene que tener referencias muy precisas de dónde está ubicado, si está inscrito en requisitos públicos, en qué parte está inscrito, etcétera, etcétera. ¿Qué formalidad debe tener? ¿Qué forma debe tener? Debe ser por escritura pública, y solo en los casos de vivienda, puede ser por formulario único de arrendamiento, por el FUA. Solo en los casos de vivienda. Pero si yo lo quiero hacer para comercio, para industria, y también si quiero para vivienda, tiene que ser por escritura pública. ¿Y qué debe contener? La cláusula de allanamiento, la cláusula de sometimiento expreso y la cuenta de abono. Vuelvo a indicar. ¿Cuál es la formalidad de escritura pública? Escritura pública ¿para qué fines? Para vivienda, comercio, industria, para cualquier otro fin de arrendamiento. Pero el de vivienda tiene la posibilidad no solamente de ser por escritura pública, sino por el FUA, por el formulario único de arrendamiento. El FUA, recuerden que fue definido por el decreto legislativo 1177, ¿no? El FUA fue definido por el decreto legislativo 1177. Entonces, eso tiene que estar indicado, tiene que estar puesto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el procedimiento en general? La primera es una etapa notarial y la segunda es una etapa judicial. La etapa notarial es que el arrendador solicita al notario el desalojo, diciendo, en vista que para eso yo tengo que haber tenido ya mi contrato a través de la ley de esta norma, ¿ya? Si yo no tengo el contrato a través de la norma de la ley 3933, entonces no puedo hacer nada. Por ahí empezamos, ¿no? Yo tengo que tener un contrato hecho a través de la norma de la ley 3933, tiene que haber sido por escritura pública, o solamente por fuga en el caso de vivienda, que puedo gustar por eso, tener las tres cláusulas que le digo, de sometimiento expreso, de cuenta de abono, y la cláusula de allanamiento futuro, estos tres, y ¿qué ocurre? Ocurre esas causales. Tiene que ser solamente esas dos causales. Profesor Aldo, ¿qué pasa si yo quiero desalojarlo porque yo lo alquilé para que sean 4 personas viviendo ahí y al final 10 personas viviendo en el lugar? Está haciendo mal uso del inmueble. La clase pasada dijo de que si había eso ahí podía desalojarlo. Sí, claro, pero no por la ley 3933. Por esta norma no. Tienes que hacer tu procedimiento regular, tu proceso regular, por el desalojo regular que hay en el Código Procesal Civil. Ahí sí. Pero en este caso, en el caso de desalojo notarial, no. Solamente fue por las dos causales que le dije. Las dos causales, que es que se venció el plazo del contrato o se resolvió el contrato por falta de pago. ¿Ok? Cualquiera de esas dos causales. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo voy ante el notario y le digo, miren, ha ocurrido cualquiera de esas dos causales. De pronto, Pedro hay 2 meses y medio que ya no me paga, se ha resuelto el contrato, quiero que se desaloje. O puedo decir, Juan, Juan yo le arrendé por un año y ya acá pasó el año, yo quiero que desaloje. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el notario? El notario va a notificar al arrendatario para que suponga en 5 días. Le dice, por si acaso, acá Aldo López le ha dicho a Pedro que desaloje porque le debe 2 meses y medio, y a Juan que desaloje porque ya se venció el plazo del contrato. Entonces, ellos tienen que responder a esta demanda. Tienen que responder, perdón, a esta notificación que hace el notario. ¿Cómo responden? Demostrando que lo que yo estoy diciendo no es correcto, no es conforme a la verdad. ¿Ok? ¿Cómo van a hacer? En el caso de Pedro, va a tener que demostrar, un momento, yo sí le he pagado,
y tiene que demostrar los pagos que ha hecho o pedir el estado de cuenta corriente del banco donde se demuestra que sí ha habido depósitos, ¿no? Él dice que no le he pagado, aquí sí le he pagado. Ya. El caso de Pedro, Juan, perdón, de Juan sería, ese de Juan, y el de Pedro sería, decir, no, un momento, hemos prorrogado el contrato. Profesora, ¿le puede presentar cualquier voucher? No, tiene que demostrarse que o que se pagó ahí. Yo no puedo ir y decir, ¿saben qué? Yo le pagué y le di en la mano, porque eso no tiene validez. El contrato indica, con la cláusula de cuenta de abono, que tiene que pagarle la cuenta. Si no le he pagado en la cuenta, entonces no se puede realizar eso. Ya, y del mismo modo, yo no puedo decir, él me ha dicho de palabra que puedo quedarme un año más. No, no tiene validez. Por eso entonces que hago un contrato, digo, me arrendó por un año, pero luego me ha arrendado por otro año un contrato privado. No tiene validez. Tiene que tener la misma formalidad. Es decir, si lo he hecho por escritura pública, la prórroga del contrato tiene que ser por escritura pública. Si lo he hecho por un contrato lo he hecho por el FUA, si es por fin de vivienda, tengo que hacer la prórroga por el FUA. ¿Está bien? Entonces, si el arrendatario demuestra de que sí se prorrogó el contrato o sí ha pagado, pues ahí acaba. Pero si no tiene manera de demostrar porque realmente me debe, porque realmente ya se venció el contrato, entonces después de 5 días que no ha respondido satisfactoriamente el arrendatario, el notario hace un acta notarial no contenciosa, ya que es un título ejecutivo especial, es un acta notarial no contenciosa indicando que ha constatado de que se cumplen las causales de desalojo por la intervención notarial y me entrega esta acta a mí como arrendador. Yo con esta acta voy a la vía judicial y ya el notario, ya el juez no tiene por qué ya no tiene que necesitar de que se demuestre si realmente pagó o no pagó, si se probó el contrato o no, porque eso ya lo hizo el notario. El notario lo ha hecho eso, el juez solamente tiene que accionar lo que le corresponde, ¿no? Entonces yo solicito ante el juez un lanzamiento, ¿ya? Ante el juez de paz de letrado, le digo, ¿sabes qué? Ya se demostró que ya se constató, ante el notario lo ha constatado que no ha cumplido con lo acordado, ya se venció el plazo, o ya no me ha pagado, entonces pido que se haga el lanzamiento. Entonces, el juez le llega esto, en la solicitud, y verifica si todas las cosas que dice la solicitud están bien presentadas, y emite una resolución de lanzamiento después de 3 días. Entonces, emite esa resolución de lanzamiento y manda un oficio a la policía para que organice el deserraje del lanzamiento, ya en un promedio de 2 días, supone, para que no solamente tengan la resolución de lanzamiento, sino que la policía también sepa para que pueda ayudar en el desalojo. Y se pagan los costos y cosas. Profesora, ¿y cuánto demora esto? No se sabe. Para serles honestos, no se sabe. Esto hasta ahora se ha establecido, pero tiene diversos matices con pequeños errores, pero que no quiero marearlos. No, solamente les menciono que para los abogados vemos que hay cosas que no enmarcan bien, ¿no? Con, se esperaba que esto se cambie con el reglamento de la ley, pero no ha salido ningún reglamento de la ley todavía. Se especula que con este tipo de contrato, con la ley de desalojo con intervención notarial, el, el desalojo duraría un mes. Se especula, no se sabe, porque hasta ahora no ha habido ningún notario que que haya participado en un desalojo a través de esta intervención notarial. Hasta ahora no hay, ya, o al menos a lo público, a lo que sepamos todos, no ha habido este proceso. Pero de por sí, muchos pocos notarios quieren hacer eso, este tipo de contrato de desalojo con intervención notarial. ¿Ya? A la actualidad ya ha aumentado, ¿ya? Pero una cosa es que te hagan el contrato y otra cosa es de que terminen haciendo la intervención. Los notarios, el colegio de notarios y en general los notarios están en contra de esto. Dicen de que esta constatación de las causales tiene que hacerlo el juez, no deberíamos hacerlo ellos, ¿no? Pero la norma ya está hecha y bueno, nosotros esperando de saber cómo va a funcionar en un futuro, ¿ok? Estamos pues a la expectativa de este tipo de normativa. Eh, una de las mayores críticas que tiene la universidad, porque se dice que va a ser por escritura pública, y la escritura pública pues no es económica. Yo como agente inmobiliario me conviene, yo creo que va a depender
del monto del alquiler. Yo considero que si voy a pasar pues los $1000, definitivamente sí pondría una norma así, ¿no? ¿Por qué? Porque calculo que una escritura pública acá en Lima está entre 600 a 1000 soles. Y entonces te van a cobrar 600 a 1000 soles. Si tú vas a ganar por comisión un mes, que es el promedio de lo que gana un agente inmobiliario, entonces te vas a perjudicar 600 a 1000 soles. En cambio, cuando llegues arriba de los 3000 soles, 2000 soles, no hay tanta perjudicialidad. Pero va a depender de cada uno. Cada uno va a establecer lo que corresponde, lo que desee. ¿Ya? Yo creo que la normativa va a cambiar para poderse coger a la mayoría de personas. Profesora, lo y el FUA, entonces, si no lo hago por escritura pública, lo puedo hacer por el FUA. Sí, pero el FUA tiene que ser llenado, tiene que ser llenado en la notaría y escrito en el registro de arrendamiento de viviendas. Y eso lo hace el notario y te cobran casi igual que una escritura pública, de 600 a 1000 soles. Entonces es el mismo costo. El problema mayor es la onerosidad. Y uno que otra cosa que, por ejemplo, puede tener la cuenta de abono. Te indica el contrato que tienes una cuenta de abono, pero ¿qué pasa? Vamos a suponer, yo, Aldo López, tengo un inmueble de 10 departamentos y los arriendo los 10 departamentos. Y de pronto estoy demandando porque uno de ellos no me ha pagado. No me ha pagado, me está debiendo. Pero a mí me llega el estado de cuenta de abono y me llega 9 pagos. No me especifica el pago que debe. Porque muchas veces algunas personas depositan y no salen el nombre de la persona. Tú vas y depositas sin que pongan el nombre de quién es la persona que te ha que está pagando. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa? ¿A quién yo puedo demostrar quién de todos es? Y o vamos a ponernos en un supuesto negado. Yo, Aldo López, le arriendo a un arrendatario que me paga 1500 soles mensuales. Pero aparte que me paga 1500 soles mensuales, yo le he ofrecido unos servicios a él, no sé, de abogado. Ya. Y como servicio de abogado, él me tiene que pagar 2000 soles. Entonces, en un mes él me paga 2000 soles por mi servicio de abogado, pero él no me está pagando el arrendamiento, me paga en la misma cuenta de abono. ¿Qué pasa? Que va a figurar en la cuenta de abono que me ha pagado del 2000 soles, pero me ha pagado por mis servicios de profesional. No me está pagando por el arrendamiento, pero está en la misma cuenta. No sé si me comprendo. Si está en la misma cuenta y me paga esto de aquí, entonces va a haber esta divergencia, va a haber este problema. Entonces, hay cosas que la norma debería mejorar. Por ejemplo, si van a poner eso, tiene que ser una cuenta de abono exclusiva, que no lo use para otras cosas, que no lo use para otros pagos, para otros, que lo use de manera exclusiva. ¿Ya? Entonces, eso debería, por ejemplo, tener el cambio. Esperamos que en el reglamento lo ponga. Entre otras cosas más, hay varias cositas que jurídicamente los que estamos dentro del ámbito inmobiliario hemos visto necesario cambiar, ¿no? Pero vamos a esperar pues el reglamento y a ver qué es lo que sale. Y con esto, alumnos, concluyo la última parte que nos faltaba, que era las 3 cláusulas, la de cuenta de abono, llenamiento futuro y sometimiento expreso. Recuerden que para la ley 30.201 es necesario solamente la cláusula de allanamiento futuro. Para el decreto legislativo 1177, que es solamente para viviendas, es el FUA, pero tiene que contener la cuenta de abono, ¿no? Y para la ley de desalojo con intervención notarial, donde va a intervenir el notario para verificar, constatar las causales de desalojo, y después el juez, en ese caso sí tiene que tener las tres cláusulas de cuenta de abono, llenamiento futuro, sometimiento expreso. No sabemos cuánto tiempo de manera, se especula un mes. Yo calculo que va a ser de 4 o 6 meses, pero se especula que el desalojo va a durar mucho menos. Mucho menos. Recuerden eso, las 3 cláusulas, y tiene que ser por escritura pública. Y solamente si es de vivienda, podría ser por el uso de viviendas de arrienda. Solamente en esos casos podría no solamente ser escritura pública, sino por el FUO. ¿Ok? Con eso terminamos en la clase del día de hoy. Y bueno, nos vemos en clase. Saludos.